Souza, soy parte del equipo de Alliance for Integrity y acompañaré a ustedes a lo largo del webinar como moderadora. Antes de empezar nuestro webinar y presentarles la agenda del día, les recuerdo nuevamente que el webinar será grabado y que escriben en el chat OK o de acuerdo dando su consentimiento. Lamentablemente, en el caso que no quieran que sea grabado, les pedimos que salgan del evento y lo vean luego por YouTube. Empezaremos el webinar con las palabras de apertura de nuestra directora Susan Friedrich. Acá les presento la agenda. Después paso la palabra a Arturo Molina, Managing Director de Covestro de México, a Teresa Molde Alba, Directora de Redes Locales de América Latina y el Caribe del Pacto Global. Después al Contralor Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile. Después a María Victoria Perotino, que se especializa en gobernanza, riesgo y cumplimiento en Unimed Belo Horizonte. Después vamos a tener un espacio para preguntas. Al final le vamos a invitar a una campaña que se llama Comparte Integridad, que va a ser presentada por Fernando Horn, que es asistente de comunicación en Alliance for Integrity. Y después, para el cierre, invitamos una vez más a nuestra directora Susan Friedrich. Bueno, antes de pasar la palabra a nuestra directora, les dejo también algunas breves instrucciones de cómo va a ser la dinámica del webinar. Ustedes podrán hacer preguntas a lo largo del webinar a través del chat y ahí hay una función para preguntas también. Como tenemos a más de un orador, yo les pido que hagan sus preguntas y pongan también a quién es dirigida la consulta. En el caso que al final su pregunta no sea contestada, nosotros la direccionaremos a los oradores para que les contesten posteriormente. Al final del webinar les enviaremos también una encuesta de satisfacción que no les va a tomar más que 2 minutos para que la contesten. Yo les deseo un buen webinar y paso la palabra a la directora de Alliance for Integrity, Susan Friedrich. Muy buenos días con todas y todos desde Alemania para este webinario en América Latina. Un especial agradecimiento a los 4 oradores que están hoy con nosotros. Es una gran alegría tenerlos a ustedes acá para poder aportar con sus diferentes perspectivas a este tema, la integridad como valor para superar los tiempos de crisis. También quisiera dar las gracias a nuestro sponsor, Cisco, que hace posible que hoy nos podamos juntar a través de Webex, y por supuesto a nuestros partners de diferentes países, las cámaras alemanas de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, las redes del Pacto Global en Argentina y Colombia, y el Consejo Coordinador Empresarial y PERSE desde México. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Pues hace algunas semanas nadie se imaginaba que rápido iba a cambiar el mundo debido a esta pandemia. Y ahora nos encontramos ante una crisis global que está sacudiendo realmente los cimientos de nuestras sociedades. Porque además de los sistemas de salud, la política y la cultura, también la economía se ve particularmente afectada. Y la fragilidad de las cadenas de suministro mundiales se hace evidente, y las pequeñas y medianas empresas están particularmente amenazadas en su existencia, y con eso millones de puestos de trabajo también. Son estos tiempos de crisis donde las sociedades son particularmente vulnerables y susceptibles a la corrupción, porque las decisiones se toman rápido y sin las necesarias salvaguardias. Y la falta de control, urgencia y la escasa comunicación y transparencia a veces forman un ambiente perfecto para hechos de corrupción, porque se desvían fondos públicos y hay menos recursos para la salud y para el apoyo a la economía, a las empresas, y también se produce una descompetencia desleal que profundiza especialmente la crisis para las pymes. Por eso es más importante que nunca velar el bien común, del que somos todos responsables a partir de nuestros diferentes roles que tenemos en las sociedades. Pero también la situación actual brinda oportunidades. Nos permite mostrar la importancia y la relevancia de la integridad para crear resiliencia en las empresas. Empresas con programas de integridad están más preparadas para situaciones de crisis. Y es también un momento propicio
para desarrollar el uso de herramientas digitales para prevenir la corrupción. Y es un buen momento también para presentar buenas prácticas de empresas que colocan a la integridad como un valor central en momentos y muestran que en momentos de crisis pueden funcionar y son historias de éxito que pueden inspirar un cambio de paradigma en América Latina. Así que desde Alliance for Integrity estamos convencidos que esta es una oportunidad única para demostrar que la integridad es un buen negocio. Además, estamos convencidos de que la acción colectiva es particularmente adecuada para superar las consecuencias de la pandemia, porque si compartimos conocimientos y nos beneficiamos de las experiencias de todos, podemos tomar mejores decisiones y además con más rapidez. Y también creemos que la acción colectiva ayuda a garantizar que las acciones de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil sean más transparentes y puedan complementarse entre sí de manera significativa para el bien de todos. Muchos de ustedes nos conocen ya. Alliance for Integrity es una iniciativa global promovida por empresas, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y también por organismos internacionales para promover la integridad empresarial y fortalecer las capacidades de las pymes en temas de integridad y cumplimiento. Y junto con las múltiples aportaciones de nuestros partners en el mundo, nos financia la cooperación alemana. Con nuestros partners en América Latina trabajamos con 8 países. Queremos contribuir de alguna manera a superar la pandemia y sus consecuencias para que después nuestros sistemas sean más sostenibles y resilientes frente a la crisis. Hemos creado un espacio especial para este fin en nuestra página web también. Ari, tal vez lo podemos ver en la pantalla. ¿No? Bueno, entonces les sigo contando lo que normalmente... Perdón, ¿Sí? si quiere puede cambiar la diapositiva acá a la izquierda. Ya, entonces se puede ver. Yo creo que sí. Mira. Bueno, si no, ustedes también pueden verlo después del evento o en otros momentos en la página web de allianceforintegrity.org. Hay un espacio especial dedicado al tema de la pandemia, donde ustedes pueden ver citaciones de personajes que toman una postura en pro de la integridad y la transparencia en estos tiempos. Hay buenas prácticas, ejemplos de actores que están actuando de manera íntegra en estos momentos y están desarrollando nuevas soluciones en esa situación, y además estamos compartiendo todo tipo de informaciones o publicaciones alrededor del tema. Y todos ustedes están bienvenidos a aportar esa página también. Bueno, y ahora voy a cerrar con esas palabras y les invito a compartir sus experiencias y sus preguntas. Por favor, escriban sus comentarios y preguntas en el chat y compartan sus informaciones. Quisiera cerrar con una citación de un libro que volví a leer después de muchos años, y es la novela La peste de Albert Camus, que dice: en medio del más profundo invierno, finalmente me di cuenta de que dentro de mí había un verano invencible. Y bueno, espero que eso sea un buen espíritu para este evento y para todos estos tiempos que estamos pasando ahora. Así que muchas gracias a todos ustedes y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias por las palabras de apertura. Ahora yo paso la palabra a Arturo Molina. Arturo. Buenos días, espero que me puedan escuchar bien todos. Yo soy representante de Covestro en México, soy el director general. Y bueno, para los que no nos conocen, Covestro es una compañía que se dedica a fabricar polímeros y también especialidades
para la industria de recubrimientos, básicamente. Nosotros, durante esta crisis que estamos viviendo, pues hemos tenido muchos retos, y lo que quisiéramos entonces es platicar un poco con ustedes, pues, cosas que hemos hecho y que nos han ayudado, primero, a tener una excelente comunicación con nuestros clientes y con nuestros empleados dentro de la compañía, y también con el resto de la organización a nivel global. Quisimos poner estas experiencias en un análisis FODA, en donde vemos las fortalezas que nosotros tuvimos desde antes de que iniciara la pandemia. Una de ellas es que estábamos preparados con las plataformas electrónicas que se están utilizando el día de hoy, precisamente para poder hacer frente a la pandemia desde un ambiente remoto, todos desde casa, o la gran mayoría de los empleados desde casa. Y entonces esto nos permitió que en el comité de crisis interno pudiéramos tomar la decisión de mandar a home office a aquellas personas que así podían, por su puesto de trabajo, 10 días antes que las autoridades locales lo solicitaron. Entonces, esto a nosotros nos parece que fue clave, porque al día de hoy no tenemos ningún caso confirmado de coronavirus dentro de la compañía. Entonces, estamos muy contentos por esto, y creemos que este fue también uno de los elementos clave para tratar de evitar el esparcimiento de la enfermedad tan rápido entre los empleados de Covestro en México. Después, siempre hemos hablado de nuestra cultura corporativa y qué es lo que nos hace diferentes, y por supuesto que el compliance es uno de los puntos claves para nosotros. Los valores que tenemos van básicamente con el compliance y con la seguridad. Y esto lo usamos en todas las actividades que tenemos, tanto dentro de la compañía, pero también con nuestros clientes, con nuestros proveedores y con las autoridades. Esto nos ayuda a tener una operación que está comprometida con el compliance en todo momento. La comunicación abierta y mensajes por parte de la alta dirección. Constantemente estamos informando a todos los empleados lo que está pasando, las diferentes decisiones que hemos ido tomando, y también les damos tips de ayuda de cómo manejar algunas veces el estrés, la ansiedad, y cómo manejar también las situaciones familiares. Esto también nos ha ayudado a que sea muy exitoso esta parte de la transición que estamos viviendo dentro de las casas. Congruencia con el comportamiento antes, durante y después de la crisis. No hemos cambiado nuestro discurso, nuestros valores siguen siendo los mismos, y al contrario, en épocas de crisis, pues se demuestran cómo los estamos aplicando, y pues hemos recibido muy buenos comentarios por parte de nuestros proveedores y también de nuestros empleados, en el sentido de que ven a Covestro como una empresa sólida e íntegra. Tenemos un programa sólido de compliance, tanto por parte de la anticorrupción, la parte de protección de datos personales, competencia económica, etcétera. Entonces, ahí todas estas cosas creemos que son nuestras fortalezas. Algunas buenas prácticas que podemos compartir con ustedes. Como les decía, estamos constantemente enviando comunicación a todos los empleados. Tanto algo que se llama el Compliance Telegram, que como su nombre lo dice, vamos platicando de diferentes temas y de diferentes ejemplos, y abrimos la conversación para asegurarnos que todos entendemos los mismos conceptos y tenemos los mismos valores. Y la brújula ética, que también en el mismo sentido, pero en la parte de ética, de cómo nos comportamos y cuál es lo correcto. Algo que me gusta mucho, y pueden ver ustedes en el centro de la gráfica del análisis, es un lema que tenemos nosotros, es: siempre es buen momento para hacer lo correcto y no lo conveniente. En esto basamos nosotros también nuestras relaciones, tanto internas como externas. La ideología está basada en ir más allá, siempre nos ha caracterizado, y es algo que nos ayuda a ser
congruentes con lo que decimos también. Los protocolos para informar a clientes y proveedores constantemente, de la misma manera como nosotros estamos informando a nuestros empleados internos, también estamos informando a nuestros clientes y a nuestros proveedores de las diferentes decisiones que vamos tomando. Muchas ocasiones estamos todos alineados y en realidad no hay mucho que explicar. Sin embargo, cuando se requiere, con mucho gusto también estamos abiertos a sugerencias, a aclaraciones, lo que sea necesario para que todos estemos pues en la misma sintonía. ¿Qué retos vemos? Obviamente la cancelación de eventos masivos en todos aspectos, tanto a nivel personal, pero también en la compañía, pues es un reto, porque nosotros estamos queriendo pasar el mismo mensaje a todos los empleados y lo hacemos muy seguido en eventos masivos donde informamos de todas las cuestiones de la compañía. Entonces, el hecho de que no los estamos pudiendo tener es un reto, pero que hasta ahorita lo hemos podido manejar de la manera en comunicación interna, como ya les comenté. Tenemos algo que se llama el Safety and Compliance Day. Esto es un día especial que dedicamos solamente al compliance y a la seguridad en nuestras operaciones. Esto es una vez al año, generalmente es en septiembre, y esto es algo que pues estamos todavía evaluando si lo llevaremos a cabo de manera tradicional como un evento masivo o bien tendremos que adaptarnos a las circunstancias de ese momento. Otro reto es impulsar y reforzar la cultura de compliance a distancia. Como les digo, no es lo mismo, pero hemos ido aprendiendo todos juntos de cómo hacer las cosas desde casa y hemos visto que sí funcionan. Entonces, lo que necesitamos es simplemente seguir reforzando esa cultura que ya tenemos y que nos ha ayudado a tener la posición que tenemos en el mercado. Las investigaciones que requieren entrevistas presenciales, pues en este momento sí tienen que ser puestas en pausa. Investigaciones de casos en donde hay alguna sospecha o alguna sugerencia de mejora en algo que podamos hacer para mejorar en términos de compliance. Y finalmente, pues también parte de nuestro día a día son talleres prácticos que organizamos presenciales para darle información y herramientas a todos los empleados de cómo comportarnos correctamente en un ambiente de negocios como es el nuestro. ¿Qué oportunidades vemos? Y esto yo creo que es algo muy importante. Creemos que este es un buen momento para medir pues qué tan fuertes somos en nuestra cultura. Y aunque no nos podamos ver en persona a persona, el hecho de estar en contacto a distancia prueba que nuestro sistema funciona y que es eficaz. Y finalmente, pues también todos hemos tenido que aprender cómo hacer las cosas de una manera distinta. Y cosas que antes, como mencionaban anteriormente, antes eran como imposibles de pensar de que la gran mayoría o si no toda una compañía iba a poder trabajar de manera remota, pues estamos viendo que el día de hoy es algo posible y es algo que también tiene algunos beneficios. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no aprovechar esas nuevas oportunidades que se nos están abriendo y hacer de esto una mejor situación para nosotros como compañía, pero también para nuestros clientes y para nuestros proveedores? Finalmente, paso al último slide, que es un ejemplo de lo que les estaba comentando. No pretendo entrar en todos los detalles, simplemente es para que lo vean el tipo de comunicación que nosotros compartimos constantemente con nuestros empleados. Y esta es la brújula ética en tiempos del COVID-19. Así se llama la última edición que compartimos. Y aquí damos ejemplos claros y concisos a los empleados de qué cosas debemos hacer y recomendaciones, como por ejemplo, seguir las medidas y recomendaciones que las autoridades nos indican, tratar con respeto y no discriminar a las personas que por sus actividades puedan estar expuestas a la pandemia, no difundir o compartir noticias falsas, cuidar los insumos básicos del hogar, continuar realizando las actividades diarias de manera remota y también pensar en aquellos que trabajan para nosotros, como en este caso las ayudas domésticas, que en Latinoamérica son muy comunes. Entonces, son otra vez tips, recomendaciones de qué hacer y cómo asegurarnos de que hacemos lo correcto siempre y no nada más lo conveniente.
Muchas gracias y que tengan un buen día. Arturo, muchas gracias por tu exposición. Antes de dar la palabra a Teresa, yo solo les recuerdo que si quieren enviar preguntas, pueden hacer ahí por el chat. Hay una función de preguntas y respuestas. Solo les pido que envíen o como de manera pública para todos los participantes, o si no, pueden enviar directamente a mí. Hay la opción ahí para enviar las preguntas. Y ahí también, por favor, pongan a quién se direcciona su consulta. Gracias, Arturo, una vez más. Ahora yo paso la palabra a Teresa Molde-Alba para que siga con su exposición. Gracias. Teresa Molde-Alba, la directora de redes del Pacto Global para América Latina. Quería decirles primero, para quien no conozca el Pacto Global, pues el Pacto Global de las Naciones Unidas es la iniciativa de sostenibilidad corporativa más importante del mundo, con más de 10.000 empresas comprometidas con dos aspectos. Uno son los 10 principios del Pacto Global, es decir, con realizar los negocios de manera responsable, y la otra es ese compromiso con el avance y la Agenda 2030, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este contexto, pues destacar, por supuesto, el principio 10 de Naciones Unidas, del Pacto Global, que nos dice: las empresas deben trabajar contra todas las formas de corrupción, incluyendo extorsión y soborno. Les comento que en el ámbito de América Latina, les voy a comentar primero en la parte global. En el ámbito global, pues el Pacto Global colabora con varias organizaciones para promover los temas de anticorrupción, los dos aspectos, ¿no? Por un lado el principio 10 y por otro el ODS 16. Tenemos una Action Platform para paz, justicia e instituciones sólidas, donde actualmente tenemos 13 grandes multinacionales, varios aliados del sector empresarial y ONG, y 8 redes del Pacto Global trabajando unidas en este momento y este año en el tema de el desarrollo del marco de los ODS. Y se está realizando una consulta a través de distintos países para poder incorporar el lenguaje del sector privado a este ODS 16. Por otra parte, tenemos un trabajo en temas de acción colectiva en anticorrupción. Ay, no, me equivoqué. Un momentito, aquí. Y en este sentido, pues el Pacto Global lleva más de 10 años trabajando en el tema de anticorrupción. Actualmente estamos en una tercera fase que inició en 2019, donde estamos intentando escalar la acción colectiva a través de las redes locales. Hemos desarrollado este año un playbook de acción colectiva que va dirigido a que las redes locales puedan implementarlo y puedan sobre todo implementar acciones colectivas a nivel local y ver cómo desde el nivel global podemos darles apoyo en este trabajo, además de, por supuesto, pues generar el diálogo público-privado necesario, indispensable, en paralelo con el trabajo específico anticorrupción. Quería destacar en el ámbito de América Latina. Les cuento que en América Latina el Pacto Global cuenta con más de 2.000 empresas adheridas a los 10 principios. Contamos también con 14 redes del Pacto Global, que ya Susan mencionó en el principio, y de estas 14 redes, yo diría que prácticamente todas han hecho trabajo, llevan entre 5 y 6 años trabajando, 2014, 2015, temas de integridad con mayor o menor intensidad. Quiero en esta ocasión, y por lo reducido del tiempo, pues destacar un poco el trabajo de los 3 países que más destacan en este tema, que son Colombia, Brasil y Argentina. En el caso de Colombia, tenemos un trabajo muy destacado con Alliance for Integrity,
trabajamos en el modelo que se denomina DEPE, ¿no? Que es de empresa para empresa. Hemos realizado más de 8 talleres, más de 300 empresas, pymes han sido capacitadas en temas de integridad y de corrupción. Tenemos una mesa de anticorrupción, han llegado a estar hasta 50 empresas participando. Y dentro del contexto de esta mesa me parecía muy interesante compartirles que en la última reunión, pues por supuesto, se trató el tema del COVID y de cómo subía mucho pues, la exposición a los temas de corrupción en este contexto que vivimos. Y hablaron de varios retos en temas de compliance, hablaron del reto de gestionar las denuncias de corrupción sin existir ese contacto directo con las personas, cómo establecer controles digitales, problemas con la ciberseguridad, y creo que son aspectos pues eso, nuevos con los que nos estamos encontrando, pero que al mismo tiempo en algunos casos se visualizan como oportunidades, ¿no? de digitalizar procesos que quizás pues, no había hecho falta hacerlo hasta este momento y ahora es la oportunidad, también la oportunidad pues, de introducir innovaciones tecnológicas en la empresa que nos permitan pues, mejorar en los temas de compliance y al final pues eso, sí que hay muchos retos y muchas situaciones que no desearíamos que ocurrieran, pero al mismo tiempo pues la crisis nos revoluciona y nos hace movernos hacia una transformación digital. Entonces, pues esa visión, pues por un lado de reto, pero por otro de oportunidad de esa mesa de empresas anticorrupción. Uno de los grandes hitos de trabajo de este año en Colombia ha sido el CEO Roundtable. Es la primera vez que se reúnen un grupo de CEOs, por suerte pues fue antes del COVID, y ese escuchar, pues como hemos escuchado ahorita a la gerencia general, con ese compromiso, con el discurso, es muy importante y eso es algo en lo que estamos trabajando tanto en Colombia como en otros países de la región. Y por último, en Colombia, destacar la creación de la red de oficiales de cumplimiento. Esto se hizo con el apoyo de UNODC, que es la Agencia contra las Drogas y el Delito, y surge esta red de cumplimiento y ahora mismo cuenta con más de 90 compliance officers en todo el país. Creo que es un espacio muy positivo de compartir, de buenas prácticas, de retos, aprenden entre expertos. Entonces, creo que todas estas cosas van contribuyendo a crear el conocimiento necesario y los espacios de diálogo necesarios y de avance. En el caso de Brasil, también llevan desde 2014 trabajando. Su grupo de trabajo es más amplio, tiene 90 participantes, de los cuales más de 70 son empresas, pero también está presente, es multi-stakeholder, está presente la sociedad civil, están presentes otras asociaciones empresariales. Creo que este factor es común a los grupos de trabajo y creo que es muy importante. Y en el caso de Brasil, este grupo de trabajo se ha orientado hacia la acción colectiva, que es un trabajo sustancial dentro de esta temática, y se ha centrado en 3 sectores de actividad. El primero fue ingeniería y construcción, el segundo limpieza urbana y gestión de residuos, y este año comienza el grupo de oil and gas, ¿no? Creo que es importante que en el contexto de estos grupos sectoriales de trabajo en temas de compliance y anticorrupción, por ejemplo, en el de Waste Management se ha conseguido crear pues esta guía de los principios para el sector, principios de integridad para el sector, y entonces ahora la segunda parte del grupo de trabajo va a ir dirigida a cómo el propio sector se autorregula y cómo se automonitorea en los temas de este collective action. Así que creo que el tema está avanzando de una forma muy interesante. Por otra parte, también se está trabajando dentro del grupo de trabajo en una guía de integridad para empresas en tiempos del COVID, que se está haciendo con el apoyo también de Alliance for Integrity.
En el caso de Brasil, están implementando también una serie de guías que se generaron desde el nivel global, desde Global Compact, sobre el tema de corrupción en la cadena de suministro, y están generando talleres especializados de trabajo y de formación en estos temas para los compliance officers, y también van a desarrollar la consulta, una de las consultas que se van a hacer en América Latina con respecto al ODS 16 y esa transformación del lenguaje que estamos haciendo, no gestionando desde Nueva York. Y ya como por último, el tercer caso, la tercera red que trabaja muy activamente en el ámbito de anticorrupción, ya llevan 6 años trabajando en el tema, es Argentina. También de nuevo colaborando fuertemente con Alliance for Integrity, con la Cámara Alemana. Ellos fueron los que crearon el programa de DEPE, ¿no? De Empresas para Empresas, y ya es un programa muy sólido, muy desarrollado. Creo que, bueno, a mí me resulta impresionante saber que los compliance officers de las empresas son los que se van a las regiones, y ese ha sido un esfuerzo importante impulsado por la Cámara Alemana de regionalizar, ¿no? La iniciativa dentro no, creo que le llaman federalizar, ¿no? O sea, ir a todas las distintas regiones del país, de Argentina, y poder hacer este trabajo, estos trainings, por estos facilitadores que son compliance officers en las regiones. Creo que este es una ardua tarea, pero muy importante para que no se quede todo concentrado en la capital, que como sabemos muchas veces esto ocurre. Otra iniciativa de Argentina, que inició el año pasado con un piloto, el de Pasaporte a la Integridad, también con el apoyo de Alliance for Integrity, es el trabajo con las pymes, ¿no? Y estos mismos compliance officers que están en los programas de empresas para empresas son los que están haciendo de facilitadores para las pymes, y se está haciendo un proceso de certificación. Y bueno, parece que este año pues va a volver a haber otro grupo más de pymes dentro de esta iniciativa de Pasaporte a la Integridad, ¿no? Y luego, por otra parte, en términos de acción colectiva, también se está generando una serie de entrenamientos en lo que hemos venido a denominar integridad sostenible, para que las empresas puedan identificar cómo están aportando al ODS 16 a través de su trabajo en temas de compliance e integridad. Así que bueno, he intentado así muy brevemente hacer un resumen del inmenso trabajo que están haciendo las redes del Pacto Global a nivel de América Latina. Creo que como reflexión de cierre, pues el tema de anticorrupción no es nuevo en nuestro continente, pero sí ha sido fortalecido después de pues, todos los problemas que hemos vivido y las recientes investigaciones y escándalos. Cada vez tenemos más compliance officers, ¿no? Cada vez tenemos más áreas de cumplimiento en las empresas, y se está empezando a ver como la integridad no como algo negociable, sino como un valor. Y bueno, tenemos que aprovechar este momento de crisis para tener líderes, como nos han demostrado que ya existe un poco ese tone from the top, ¿no? Esa capacidad de los líderes empresariales de reafirmar que no hay forma de salir de esta crisis si no es a través de la integridad. Así que bueno, pues agradezco mucho la oportunidad de participar. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Ahora yo paso la palabra al señor Jorge Bermúdez Soto, que es el Contralor General de la República de Chile. Sí, buenos días a todas y todos. No sé si me ven. Parece que hay un pequeño problema con la cámara. No lo vemos. Te escuchamos sí. muy bien. Si quiere. Ahora me parece que ya está la cámara, ¿no? Sí. Ya, bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar, a Alliance for Integrity a participar de este seminario. Estoy muy contento de poder estar aquí compartiendo este panel, además con invitados tan importantes y tan interesantes. En primer lugar, yo quisiera, no sé si es posible poner la presentación mía para poder pasar un poquito.
Ahí estoy yo, ese soy yo por si acaso, y ahí está la presentación. Bueno, en primer lugar quisiera dar una brevísima referencia de cuál es nuestra institución. La Contraloría General de la República, y lo digo sobre todo para aquellos quienes escuchan el seminario y que no saben qué es un organismo auditor externo de las actuaciones básicamente de la administración del Estado y del gobierno. En algunos de sus países probablemente se llama de la misma manera este tipo de instituciones, como Contraloría. En otros lugares se llama Corte de Cuentas o Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, básicamente lo que nosotros hacemos es el control externo de la legalidad del gasto público y que obviamente en tiempos de pandemia pasa a ser una cuestión clave. Hoy día a lo que nos estamos enfrentando evidentemente es a una prueba de fuego, a una verdadera prueba de fuego para el buen gobierno. Nosotros desde la Contraloría estimamos que hoy día, al revés, el mal gobierno no solo significa una pérdida y una dilapidación de recursos públicos, sino que también es una pérdida de vidas. Por lo tanto, hoy día es más acuciante que nunca, por cierto, contar con buenas políticas públicas, con buenas estrategias y buenas acciones concretas para enfrentar la pandemia, y eso solo puede venir de instituciones que sean sólidas e instituciones que sean claramente que sean capaces de responder frente a los desafíos que impone esta pandemia. Probablemente cuando haya pasado la pandemia uno llegue el momento de hacer un balance de los resultados que tuvo la misma, no solo desde el punto de vista económico, sino que sobre todo desde el punto de vista de las instituciones. Probablemente uno va a sacar algunas conclusiones respecto de qué tan vigente fue el principio de probidad, qué tan vigente fue la integridad como valor en esos gobiernos, en esas administraciones, para haber enfrentado de mejor manera la pandemia. Yo también quisiera decir ahora, yendo ya derechamente a la materia que nos toca como Contraloría y como control externo de los actos de los servicios públicos, quisiera decir en primer lugar que acá es muy difícil señalar cuáles son los mayores riesgos que pueden existir. Sin embargo, por lo menos en estos 2 meses que ya llevamos abocados nosotros acá en Chile a enfrentar esta pandemia, vemos que hay por lo menos 3 riesgos de corrupción que se agudizan por algunos elementos que voy a señalar. En primer lugar, estamos enfrentando una pandemia que requiere acciones rápidas. Y eso muchas veces hace que esa necesidad de actuar rápidamente hace que los procedimientos se dejen de lado, que la formalidad que parece como una cosa inútil en ese momento se deje de lado y por lo tanto que se vulnere el principio de legalidad. En alemán existe una expresión, a lo mejor Susana la conoce, que es antigua, que se llamaba Not kein Gebot, que significaría algo así como que la emergencia no reconoce ninguna norma o no reconoce una norma. En realidad eso obviamente que está superado. Uno no puede pensar que porque hay una emergencia se va a saltar las disposiciones legales o va a vulnerar el principio de integridad. El fin no puede justificar los medios en estos casos. Al revés, el fin hace que los medios deban ser siempre legales y respetando la integridad. En segundo lugar, hay un riesgo también porque estamos frente a una tremenda cantidad de recursos que se están acumulando y que se están utilizando para poder enfrentar la pandemia. Solo en el caso de Chile les puedo decir que se activó un mecanismo que hace más de 20 años que no se utilizaba, o 15 años que no se utilizaba, que es el que se denomina el 2% constitucional de emergencia, que permite utilizar un 2% de todo el presupuesto solo enfocado a enfrentar la pandemia, aparte de todos los otros recursos que se van a utilizar. Por lo tanto, son recursos extraordinarios, que significa que se ponen a disposición de esta emergencia. Eso hace que sean difíciles de trazar esos recursos, porque tienen reglas excepcionales, y por lo tanto en que la rendición de cuentas se hace mucho más importante. Y en tercer lugar está la naturaleza del desafío que hay que enfrentar. Estamos hablando de un desafío sanitario, de un desafío médico, y por lo tanto las compras públicas que se hacen en materia médica, en materia sanitaria, son en muchos casos muy especializadas y en muchos casos también pueden ser muy opacas. Y eso obviamente que nuevamente genera un riesgo para la integridad. El problema de todo esto es que cuando se usan mal los recursos públicos acá, no solo es que se deja de prestar un servicio público, sino que esto afecta a vidas humanas que se pueden perder o que se van a perder producto de la corrupción. Y en ese sentido, nosotros, por lo menos desde la Contraloría, entendemos que el control público es clave para enfrentar esta pandemia.
Y ahora voy a decir cómo pensamos que debe hacerse, y aquí ya voy a la tercera parte y final de la presentación. ¿Cómo debe hacerse este control? Pero partiendo de una premisa. Aquí, por lo menos desde mi humilde opinión, yo creo que aquí no hay nadie que pueda decir que es experto en cómo se controla al Estado, a la administración del Estado, en una situación de pandemia como la que estamos enfrentando. Por lo tanto, y desgraciadamente, se va haciendo un poco de camino al andar. Y aquí yo creo que hay tres verbos que son claves. En primer lugar, el primer verbo es incorporar, e incorporar la tecnología. Nosotros, por lo menos en nuestra institución, afortunadamente estábamos más o menos preparados para poder acceder a las bases de datos, es decir, a la información que está en los distintos repositorios del Estado y que nos permite tener un sistema de información pública al que accede la Contraloría y por lo tanto al que nosotros podemos, a partir del cual nosotros podemos realizar la auditoría. Si ustedes se fijan en esta diapositiva, por ejemplo, ahí aparece Compras Públicas del Estado, que es una institución que es Chile Compra, que hace las compras públicas y a través de la cual se canalizan las compras del Estado. Nosotros tenemos acceso a esa base de datos. Y esa base de datos, por ejemplo, la podemos cruzar con otra base de datos que es la que se aporta a partir, por ejemplo, del sistema de declaraciones de intereses y patrimonio que nosotros llevamos como Contraloría. El cruce de esas dos bases de datos nos permite, por ejemplo, detectar inmediatamente si hay conflictos de intereses entre el funcionario público que está haciendo una orden de compra y el proveedor del Estado que está entregando ese determinado bien o ese determinado servicio. Y eso obviamente que es un gran avance, pero también nos permite hacer un control que no es un control presencial, sino que además nos permite cuidar la salud de nuestros propios funcionarios. En segundo lugar, el segundo verbo que yo quiero plantear acá es el de transparentar. Aquí no hay una receta nueva respecto de cómo se protege la integridad en tiempos de coronavirus. Nosotros pensamos que a través de transparentar la información del Estado es una forma concreta de poder controlar también anticipadamente la acción del Estado. Y por eso en la página web de la Contraloría, si ustedes ven acá en esta diapositiva, contraloría.cl, si ingresan a esa web, lo primero que aparece es un pop-up, es decir, una nueva máscara que es la página de COVID-19 donde está concentrada y actualizada cada día toda la información del Estado, no solo de la Contraloría, sino que de todo el Estado a propósito de enfrentar esta crisis. Así, por ejemplo, ustedes pueden ver que están las leyes que se han dictado y que han sido tramitadas por el Congreso, los actos tomados razón, es decir, los actos que han pasado por la Contraloría y que han sido controlados a propósito de la pandemia, los decretos de modificación presupuestaria, es decir, cuando hay reasignaciones de recursos públicos para poder enfrentar la pandemia, pero también están, como aquí aparece, las acciones de fiscalización, información sanitaria, etc. Entonces, a nosotros nos parece que es fundamental poder poner de relieve para el control público también, y el control de la ciudadanía, poder entregar esa información. Y por eso la hemos puesto a disposición de todos, de manera concentrada y de manera sencilla. Y además, nosotros pensamos que el tercer verbo aquí es comunicar. Y aquí lo que les presento son infografías que nosotros hacemos a través de un pequeñísimo grupo que tenemos que maneja las redes sociales de la Contraloría. Esa es nuestra mascota institucional que se llama Contralorito, o sea, de Contraloría, Contralorito, ese es el juego de palabras. Y Contralorito obviamente es que lucha contra la corrupción, pero que en este caso también da consejos respecto de luchar contra la corrupción, pero también mantenerse sanos y adoptar ciertas medidas que son de cuidado frente a la transmisión de esta enfermedad. Entonces, Contralorito solamente tiene más de 105.000 seguidores en las redes sociales en Chile, lo cual para un país con la población de Chile es una cantidad inmensa de seguidores, y obviamente eso nos permite comunicar de mejor manera tanto información sanitaria, pero también la información que nosotros estamos, respecto de lo que nosotros estamos haciendo como Contralor. Entonces, frente a este interrogante de si es posible o no el control público, consideramos que el control de la administración es más importante que nunca. Es más importante que nunca porque no solo permite buen uso de los recursos públicos, permite el buen uso de los recursos públicos para algo que es salvar vidas en este caso. Pero también entendemos que el control tiene que ser inteligente. No puede transformarse en un obstáculo para aquellos, como por ejemplo los servicios de salud,
los hospitales, los servicios sanitarios que están en la primera línea luchando contra el COVID-19. Por eso, por ejemplo, el análisis de datos, que es lo que estamos haciendo, ha sido una de las buenas herramientas que nosotros estamos utilizando para realizar nuestra labor y poder luchar así también contra la corrupción. Eso es lo que tenía preparado. Creo que estoy justo dentro del tiempo y obviamente quedo disponible para las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jorge Bermúdez, por su exposición. Ahora, ustedes pueden seguir enviando preguntas por el chat. Y ahora yo paso la palabra a María Victoria para que haga la exposición. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Voy a comenzar. Primero agradecer a Alliance for Integrity por esta invitación y agradecer a UNIMED por haberme permitido representarla en este momento. Presento un poquito primero a UNIMED. UNIMED Belo Horizonte es una cooperativa de trabajo médico que cuenta con 1.200.000 clientes hoy y aproximadamente 6.000 médicos cooperados y más de 4.000 empleados. Este momento de crisis sanitaria para las empresas de salud es un gran desafío, porque además de todos los desafíos que las demás empresas tienen, tenemos que proveer también salud, tenemos que promover atención médica. Por lo tanto, tenemos que pensar en compliance y en integridad en relación a las personas, a todos los stakeholders que tenemos y a los procesos que hoy tuvimos que implementar, además de los procesos que ya estaban implementados. Entonces, como primer punto para pensar es que compliance es un área de transversalidad, un área de gestión. Por lo tanto, tenemos que conocer el negocio en su totalidad para poder hacer frente a los controles que son necesarios para todos los procesos. Tenemos también que tener en cuenta que todo el tiempo tenemos que hablar con los colaboradores, con la sociedad, con los clientes, con los proveedores y decirles que hacer lo correcto de manera correcta es lo más importante, aún en medio de una crisis. Porque como todos sabemos, las crisis pueden generar grandes fraudes, así como las fraudes también pueden generar grandes crisis. Hace parte del papel de compliance ayudar a la empresa a superar desafíos y riesgos y hacer un trabajo conjunto entonces con todos nuestros stakeholders. Les voy a hablar un poquito de todo lo que UNIMED ha hecho en estos días para contribuir con sus clientes y colaboradores. Tenemos en UNIMED, a ver si encuentro aquí, me perdí un slide. Bueno, varias acciones fueron implementadas en UNIMED relacionadas a sus públicos. Por ejemplo, en relación a los colaboradores, hemos tenido que implementar rápidamente, en cuestión de semanas, la colocación en home office de todos los colaboradores del área administrativa, que son aproximadamente más de 1.000 colaboradores en este caso. Y por otro lado, tenemos los colaboradores que trabajan en los hospitales, que necesitan estar asegurados cuanto a su salud, necesitan recibir equipamientos de protección personal, necesitan recibir entrenamientos apropiados. Tenemos toda una campaña de comunicación direccionada a cada uno de estos públicos. Tenemos apoyo psicológico para todos los colaboradores que están trabajando desde sus casas, porque entendemos que es importante acompañarlos y ofrecerles apoyo en este momento, que es tan difícil, tantas personas tienen dificultad en
realmente adecuarse a este momento. Para la sociedad entregamos información. Nuestro presidente y directores periódicamente hacen entrevistas y dan información sobre las acciones que hacemos de teleatendimiento, de telemonitoramiento también de los pacientes que están sospechosos de COVID. Entonces, la comunicación con la sociedad en este momento es muy importante. La transparencia de la empresa en este momento es fundamental. Para los proveedores también tenemos acciones direccionadas principalmente a aquellos proveedores pequeños que necesitan apoyo en este periodo, porque si no, de otra forma no sobrevivirían. Por lo tanto, se adelantaron pagos a varios de estos fornecedores y también a los médicos. Nosotros tenemos muchos médicos cooperados que en este momento tuvieron que dejar de atender porque la emergencia es otra. Entonces, esos médicos también reciben un apoyo. Y además, tuvimos que abrir intempestivamente 200 camas hospitalares para garantizar el atendimiento, si necesario, de la sociedad. Además de eso, hubo una colaboración importante que la empresa ha hecho con el municipio. Entonces transferimos tecnología al municipio, o le prestamos o le donamos tecnología al municipio para que también los médicos pudiesen hacer consultas por teleatendimiento. Entonces, como pueden ver, son varias acciones que fueron tomadas de forma bastante rápida si pensamos en aproximadamente un mes y medio. Y como fue dicho hace poco por Jorge, las acciones que deben ser tomadas de forma rápida pueden generar sorpasos en los normativos, pueden generar la voluntad de hacer sorpasos, y esos sorpasos no siempre van a ser comprendidos cuando termine la crisis. O sea que todo lo que hagamos hoy, en un momento de crisis, puede ser o probablemente será cuestionado dentro de algunos meses cuando la crisis haya pasado. Y por eso es muy importante que tengamos en compliance comunicación activa, principalmente con todas las áreas de negocio, para que ellos recuerden siempre que todas las decisiones tomadas en este momento necesitan ser fundamentadas y registradas, de manera que uno pueda explicar eso y demostrar eso a las auditorías que puedan venir a ocurrir, auditorías internas y externas. Entonces, tenemos, además de todos los desafíos comunes al sector de la salud, todavía pasamos por todo lo que todas las empresas pasan: instabilidad económica, instabilidad, en el caso de Brasil en este momento, instabilidad política, y tal vez hasta una instabilidad ética en el mercado, en la sociedad como un todo. Así que es muy importante que recordemos siempre de proteger todas las decisiones que tomemos, fundamentar y registrar. Eso es uno de los principales papeles de compliance en este momento. Entonces, los riesgos, ya he citado algunos: perder controles por cambios en procesos, muchos procesos nuevos tenemos, por lo tanto, la pérdida de controles puede llevar a fallas que pueden generar fraudes. Es muy importante que compliance esté atento a eso. Seguridad de las informaciones y privacidad. Todos, casi todos tenemos hoy teletrabajo en las empresas. Hay una infinidad de informaciones que circulan en todos los medios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, mucha atención para los procesos para asegurar las informaciones personales.
incumplimientos diversos que pueden ocurrir por la toma de decisión rápida, fraudes, pérdidas económicas y reputacionales, ya sea por fake news o realmente por problemas que una empresa pueda pasar. Productos médicos falsificados, tenemos una infinidad hoy de productos médicos vendidos y fabricados de forma tal vez no tan segura, que pueden llevar a problemas, a inseguridad a nuestros trabajadores y a los pacientes. Investigaciones científicas, hoy tenemos un número enorme de personas que investigan esta enfermedad. Tenemos que asegurarnos de que quien haga estas investigaciones realmente siga los normativos, que no se salten los normativos para que podamos garantizar la dignidad de las personas que participan de estas investigaciones. Y los fake news que todos sufrimos, que todos recibimos a todo momento y que nos pueden dañar inmensamente. El papel de compliance entonces es apoyar y recomendar participando en los grupos de crisis de las empresas. Es muy importante eso porque es fundamental comunicar su disponibilidad a toda la empresa, entonces decirle a la gente, estamos acá para ayudarlos, si tienen dudas en relación a un proceso, vengan, búsquennos. Atención a la seguridad de la información, detectar cambios en procesos, atender a los costos y calidad. Canal de denuncias es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta. El canal de denuncias puede alimentar a la empresa de informaciones importantísimas que nos lleven o nos puedan llevar a una crisis. Recordar que somos importantes como primera línea de defensa, cada uno de nosotros en su actividad es importante como primer línea de defensa. Fundamentar acciones y principios éticos, respeto y protección a la imagen y reputación, tomar decisiones que sostengan el negocio después de la crisis. Eso es muy importante. Tenemos que acordarnos que después de la crisis tenemos que sobrevivir también. Comunicación transparente con todos los stakeholders y compliance somos todos. Eso es muy importante repetirlo continuamente. Entonces, crisis pueden ser oportunidades. Tenemos diversas oportunidades que las empresas pueden aprovechar. Podemos fortalecer las áreas de compliance dentro de la empresa, podemos incentivar la población, la sociedad, a entender la salud como un bien común, si eso ya no sucede. Reducir la emisión de carbono, tenemos una oportunidad fundamental acá con tanto trabajo en casa de reducir la emisión de carbono y quién sabe sostener eso después de esta crisis. Innovar económicamente, traer nuevos modelos económicos que mejoren la vida de las personas y del mundo. Eso era lo que yo tenía para decir. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, María Victoria. Muchas gracias a todos nuestros oradores. Nosotros recibimos un montón de preguntas acá. Yo voy a compilar algunas preguntas y ahí voy a dar unos minutos para que los oradores las contesten. Primero, podemos empezar con una pregunta para el Contralor, señor Jorge Bermúdez. Una pregunta, ¿cómo se pueden potenciar los esfuerzos del Estado en temas de Contraloría en trabajo conjunto con el sector privado? ¿Y cuáles son los puntos de encuentro? Bueno, había leído también la pregunta, es una muy buena pregunta porque en realidad en la lucha contra la corrupción es necesario que haya un esfuerzo conjunto de toda la sociedad, del Estado, de la organización civil, de la sociedad civil, por ejemplo, Transparencia Internacional u otro tipo de organizaciones, pero también del sector privado. Para que haya un hecho de corrupción siempre hay dos partes, un público y un privado, y por lo tanto es esencial que pueda trabajarse en conjunto. Nosotros en Chile
y a través, junto con la Contraloría y junto con Alliance for Integrity, formamos parte de una organización que se llama la Alianza Anticorrupción, por ejemplo, donde están representados esos tres sectores, el sector público, el privado, la sociedad civil, donde se comparte información, buenas prácticas, y en general se pone de relieve la importancia que tiene trabajar contra la corrupción. Por lo tanto, ese trabajo conjunto es esencial para poder alcanzar la integridad, que en este caso es más fundamental que nunca. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a la próxima pregunta. Yo direcciono la pregunta a Teresa. Teresa, ¿qué les motiva para las empresas para incluir a la Agenda 2030 en su marco desde una perspectiva empresarial? No sé si quedó clara la pregunta. Está un poco... No, a ver, ¿puedes formular un poquito? Sí, ¿qué les motiva como empresas para incluir a la Agenda 2030 en su marco desde una perspectiva empresarial? ¿Qué les motiva? Bueno, pues, ajá, bueno, sí, no sé si vale la pena responderlo desde una perspectiva de integridad más, ¿no? Para que esté en el contexto de este panel, ¿no? O sea, el enfoque de sostenibilidad es básicamente pues incorporar los impactos sociales y ambientales en tu modelo de negocio, ¿no? Incorporar la visión de los distintos stakeholders para buscar pues, ser más sostenible en el tiempo, ¿no? Que haya un equilibrio entre los impactos económicos, sociales y ambientales. Esta visión pues ya lleva muchos años trabajándose en un grupo importante de empresas y en América Latina pues tenemos un grupo muy importante de empresas líderes en este tema. Ahora, desde la perspectiva de compliance, creo que hay una visión importante. Yo he visto que otra de las preguntas hablaba de qué era lo de integridad sostenible y creo que es interesante responder a esa parte, ¿no? Pues justamente de lo que se trata es que esta visión de sostenibilidad que ya empieza a estar en los empresarios y empresarias, en los boards, ¿no? en los espacios de decisión, esa visión de sostenibilidad se incorpore también al mundo de la integridad y del compliance. Es decir, que el compliance officer empiece, que es normalmente pues un abogado que tiende a tener una visión defensiva del entorno de su empresa, empiece a incorporar la perspectiva de que la integridad también puede crear valor para la empresa y se puede crear valor a través de la transparencia. Entonces siento que ese sería como la visión, ¿no? Desde la perspectiva de la integridad es incorporar la sostenibilidad, incorporar los impactos sociales y ambientales y cómo generando transparencia, generamos valor. Este es un poco el trabajo que está haciendo ahora la red de Argentina, ¿no? Y que dentro de poco va a salir en unas semanas su publicación y va a ser una formación de formadores, cómo dar esa vuelta a la visión de integridad y esa agenda 2030, esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que ya se están incorporando en el modelo de gestión de negocio, pasan a estar también en el ámbito de la integridad. Muchas gracias, Teresa. Ahora yo direcciono la pregunta a Arturo. Arturo, espera. Hay dos preguntas que yo creo que puede contestar juntos, entonces yo te voy a hacer las dos preguntas. La primera es, ¿cómo incentivan las demás áreas de la compañía para que en tiempos de home office continúen con los procedimientos de compliance relacionados en sus tareas diarias? Y la otra es, si puedes ofrecer algún ejemplo de lo que dialoga y fomenta a los empleados diariamente como buenas prácticas de hacer lo correcto y no lo conveniente. Con mucho gusto. ¿Cómo fomentamos el que los empleados sigan cumpliendo con la cultura de compliance en la compañía? Este es un trabajo que ya veníamos haciendo. Entonces, lo que está sucediendo en estos momentos es más bien que los empleados están demostrando que la cultura está muy bien arraigada ya en nuestras fibras de todo lo que hacemos todos los días
y por lo tanto, pues no ha habido algún caso en el que hayamos tenido que reaccionar para hacer alguna investigación o algún un análisis de si hay alguna actividad que pudiera no considerarse como compliance dentro de la compañía. Tenemos una cultura de comunicación muy abierta y muy transparente, entonces, pues decimos las cosas como son. Conforme estamos haciendo las pláticas de todas las semanas con los diferentes equipos, además de la información que mandamos, yo tengo conferencias con los diferentes equipos precisamente para responder preguntas. Y pues cuando todas las preguntas que van saliendo, se van respondiendo y de esa manera pues estamos tratando de reforzar la cultura tan fuerte que ya tenemos y que simplemente en estos momentos la estamos reflejando ahora trabajando desde casa. Y la segunda pregunta, en términos de la... ¿me la puedes repetir en términos del compliance? Sí. La otra es como si podría ofrecer algún ejemplo de lo que dialoga y fomenta a los empleados diariamente como buenas prácticas, entre hacer lo correcto y no lo conveniente. Te pongo un ejemplo muy específico. Covestro México decidió mandar a todos sus empleados a home office, a todos los empleados que podían hacerlo, 10 días antes de que las autoridades locales nos lo pidieron. Y de esa manera, ese fue un ejemplo en el que nosotros estábamos haciendo lo correcto, aunque no nos lo estaban pidiendo en ese momento todavía las autoridades. Nosotros vimos un riesgo alto de contagios y vimos una oportunidad que podíamos ayudar a la comunidad de los empleados, mandándolos inmediatamente a su casa para que se redujera el riesgo de contagio. Esto es algo que comunicamos a todos en su momento. Estoy muy orgulloso de tener un equipo muy responsable y muy eficiente, que estamos todos 2 veces por semana platicando sobre todos los temas y entonces vamos tomando las decisiones y las estamos comunicando abiertamente a todos. Creo que es uno de los mejores ejemplos que para esta situación nosotros hicimos, aunque nadie más nos lo estaba pidiendo en ese momento. Perfecto, muchas gracias Arturo. Y ahora yo hago una pregunta para María Victoria. Quería que comentase también con respecto a home office, así como Arturo nos estaba comentando ahora. Y también hay una otra pregunta que podemos sumar también, si podría dar un ejemplo de algún riesgo que hayan identificado por el surgimiento del COVID. Sí, sobre el home office nosotros tuvimos este desafío enorme también de colocar muchas personas en casa rápidamente y hay un riesgo muy grande de pérdida de información o de invasión, de violación de información en este momento. No sabemos hasta qué punto nuestras redes están seguras, o sea, por más que se haga, sabemos que hay fuerzas del mal, digamos así, que están actuando en este momento para encontrar una forma de burlar la seguridad. Y sobre COVID, creo que el mayor riesgo que podemos tener es que esta epidemia se desarrolle más rápidamente y que no tengamos, si no se mantienen los aislamientos que son recomendados, corremos un riesgo muy grande de no tener capacidad de atendimiento. Me parece que esos son los mayores riesgos que veo hoy. Perfecto, muchas gracias María Victoria. Ahora yo paso la palabra una vez más al Contralor Jorge Bermúdez. Ahí hay una pregunta desde Bolivia. Una consulta al Contralor. En periodo de cuarentena, ¿cómo realizan actividades de control que amerita presencia de auditores en otras entidades? Ya. Sí, esta es una excelente pregunta porque en realidad es evidente que cuando se trata de controlar una obra pública, por ejemplo, que es algo físico, es necesario estar allí. En esos casos, lo que nosotros hemos privilegiado es el trabajo remoto
el trabajar haciendo cruces de bases de datos, es decir, trabajar con el acceso a la información que tiene el Estado, y hemos intentado sustituir ese tipo de visitas a terreno con trabajo que se hace desde home office, o sea, desde la casa de cada uno, porque la mayoría, el 90% de nuestros funcionarios están trabajando desde sus casas. También hay que ser realistas y van a haber acciones de control, acciones de fiscalización que nosotros como Contraloría no vamos a poder realizar. Y eso es así. Así como también la productividad de los funcionarios, si bien es cierto, ha ido creciendo, al comienzo fue un periodo rápido, pero fue un periodo también que hubo que tomar la adaptación para poder lograr estar en una situación de mejor rendimiento desde el punto de vista de quienes están trabajando desde sus casas. Entonces, eso es lo que puedo decir. Perfecto, muchas gracias. Ahora yo paso la palabra a Teresa. Teresa, hay una pregunta también. ¿Cómo crees que Compliance está ayudando a mantener la supervivencia de las empresas que están luchando por sobrevivir la crisis? Pues, hola, ¿me escucha? Sí, te escucho. Bueno, yo tal como he comentado desde nuestra perspectiva, es la única manera, ¿no?, de hacer negocios, es hacerlo así. Ese es el mensaje que tenemos que traducir. Obviamente las cosas se pueden hacer bien y se pueden hacer mal, y muchas veces el que las hace mal gana, pero sí creemos que en el largo plazo no se puede perder la perspectiva de integridad, no se puede dejar fuera del esquema, sino que al contrario se tiene que se tiene que enfatizar, se tiene que mostrar liderazgo, y no nos podemos olvidar de que la transparencia y la rendición de cuentas es hoy en día fundamental, porque tenemos una situación de desconfianza ciudadana hacia las instituciones monumental. Entonces, si cada día bueno, todos los que hayan visto, ¿no?, los Edelman, todos los informes de Edelman del consumidor, siempre están diciendo que la desconfianza se está incrementando, y cada ciudadano es un periodista, cada ciudadano está contando en las redes qué es lo que le pasa, qué circunstancias se encuentra, y tenemos que conseguir cambiar las cosas, y las empresas que en el largo plazo consigan transmitir, hacerlo, ¿no? O sea, ser transparentes y transmitir esa transparencia y esa rendición de cuentas y trabajar sobre los casos que les ocurran, pues serán las que en el largo plazo permanecerán. Y yo soy una firme creyente de esto, porque no veo otro camino ahora mismo de salir del hueco, y ojalá eventualmente pues, de tener éxito. Perfecto, muchas gracias, Teresa. Ya no tenemos mucho más tiempo, pero quería pedir a Arturo también se podría comentar de este tema también de cómo cree que Compliance está ayudando a mantener la supervivencia de las empresas ahí para sobrevivir a la crisis. Muy alineado con lo que comenta Teresa. Creo que el compliance al final lo que hace es que crea una buena imagen de las empresas ante los clientes, ante los proveedores y ante la sociedad en general. Y entonces esto es algo de largo plazo. Cuando toda esta crisis acabe, las empresas que trabajan con nosotros se van a acordar de quién hizo lo correcto y quién estuvo operando de manera que es con compliance, vaya. Y entonces esto hace que las relaciones comerciales sean mucho más fuertes a mediano y largo plazo. Perfecto, muchas gracias, Arturo. Ahora vamos a pasar para la parte final de nuestro webinar. Nosotros recibimos un montón de preguntas, después vamos a organizar las preguntas también y direccionar a nuestros oradores para que puedan también contestar a las preguntas, y ahí dejaremos disponibles. Y ahora yo paso la palabra a mi colega Fernando Horn de Alliance for Integrity, que nos va a presentar también la campaña Comparte Integridad. Gracias a todos los oradores.
Hola, Fernando, no te escuchamos. ¿Fernando? Si no, Ari, le robo el lugar a Por Fernando. favor. En realidad digamos, queríamos aprovechar que tenemos casi 400 ahora participantes conectados y toda esta cantidad de personas de diferentes países del mundo, y creemos que es importante compartir buenas prácticas en materia de integridad. Entonces, es invitarlos a que si tienen alguna buena práctica, porque sabemos que esto no está solo en los oradores, sino en todos los participantes, y lo vimos mucho en el chat, que utilicen el hashtag Comparte Integridad, escriban cuál es su buena práctica y nos tagueen en las redes sociales de LinkedIn o de Facebook o de Twitter, y nosotros vamos en ese momento a compartir su buena práctica para poder compartir conocimiento en este momento donde la integridad es más importante que nunca. Así que solo eso, que nos compartan sus buenas prácticas y, como dije, que nos tagueen en las redes con el hashtag Comparte Integridad. Perfecto, muchas gracias, Caro. Un problemita técnico, pero ya lo resolvemos ahora. Ahora yo paso la palabra para Suzanne para que haga el cierre, las palabras de cierre del evento. Muchas gracias, Ari. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Sí. Bueno, gracias a todos, a nuestros oradores y también a los participantes que han hecho sus preguntas. Para mí han sido intervenciones muy interesantes y me quedo con algunas ideas claves que quisiera resumir ahora para todos. La idea de Arturo Molina de Covestro de tener una fuerte política de comunicación tanto hacia los empleados como a los proveedores para darles en cualquier momento orientación práctica, y también en esa línea, y eso lo reflejó también Teresa Moll en su presentación, tener una cultura con un tone from the top que promueva los principios éticos y de integridad, porque hemos visto que las empresas y en general los actores que se han articulado bien con sus clientes, con sus proveedores, con sus colaboradores, están mejor preparados porque conocen los problemas, conocen también la situación en la que se encuentran sus proveedores, que a veces ahora con problemas de liquidez ya no están en una situación para colaborar como lo han hecho antes. Ahora, como necesitamos tomar decisiones rápidas, es muy importante y podemos beneficiarnos si hemos tenido relaciones muy fluidas y profundas de mutuo conocimiento, respeto y transparencia en el pasado. Y para crear esa transparencia es también muy útil ahora indagar más en las posibilidades que nos ofrece la tecnología. Como dijo Jorge, también para las auditorías, la tecnología y el control a distancia no va a poder resolver todas las situaciones y todos los problemas, pero ahora es una buena oportunidad para dar un paso decisivo en explorar más esas tecnologías y usarlas para los fines de la integridad. Así que en el fondo es un tema de buena gobernanza y de corresponsabilidad, tanto a nivel del sector público como a nivel del sector privado, y también apoyado por la sociedad civil, porque todos somos partícipes de estos procesos y todos tenemos una responsabilidad y podemos desde nuestras competencias y nuestros intereses y perspectivas también aportar a que ahora fortalezcamos esta buena gobernanza, la transparencia y la integridad en los sistemas económicos y más allá de eso, porque es ahora el momento de crear también los fundamentos para la situación después de la crisis. Porque como bien dijo María, también tenemos que darnos cuenta que después de la crisis vamos a tener que responsabilizarnos de los actos de ahora, pero no solamente responsabilizarnos, sino también vemos en muchas partes una
nueva sensibilidad respecto a la solidaridad necesaria, respecto a las prioridades que tenemos realmente en nuestras sociedades. Entonces, esos valores que ahora saltan a la luz más que en tiempos normales son un buen fundamento, creo yo, para seguir trabajando en el futuro y superar. Ahora estamos en una crisis de salud. Próximamente vamos a estar en una crisis muy profunda económica. Y en estos momentos si nos acordamos de lo que hemos creado durante la crisis, estamos mucho mejor preparados. Y en ese sentido quisiera darles las gracias a todos nuevamente. Hagan uso de los espacios que existen y realmente les invitamos nuevamente a compartir sus buenas prácticas. Como dijo Jorge, se hace camino al andar, estamos todos en lo mismo, no somos expertos, pero ojalá vamos haciéndonos expertos y entre todos podemos hacer que la situación se pueda superar con beneficios para todos y no solo para algunos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ahora, entonces, agradezco mucho a todos los oradores. Cerramos nuestro evento. Después vamos a compartir con todos ustedes una encuesta para que puedan evaluar nuestro evento y enviar también a ustedes la grabación. Entonces, muchas gracias y les mantendremos informados de los próximos eventos. Saludos. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.